Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad les presento el artículo académico orientada a la interpretación de saberes y conocimientos ancestrales, rito de gratitud a la Pachamama como exploración educativa. La presentación está estructurada bajo el siguiente contenido: resumen del artículo académico, palabras clave, introducción, metodología, resultados, discusión y conclusión. En palabras clave tenemos saberes, indígena, revalorización, descolonización e interculturalidad. En el resumen se destaca que en el contexto contemporáneo, los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas de Latinoamérica se enfocaron en revalorizar y preservar la identidad cultural, que fueron relegados y catalogados como inferiores frente a la cultura del colonizador. Lo menciona Arsabe en 1952. El diálogo intercultural actúa como un espacio de encuentro y posible desencuentro, donde los participantes pueden llegar a entenderse mutuamente o no, citado por ERCE 2006. El estudio se basó en un enfoque investigativo de epistemología plural, que constituye la base para la producción de conocimientos, citado por la Universidad Pedagógica en 2022. A través de una metodología exploratoria y descriptiva, es fundamentada en la población seleccionada y es un grupo de estudiantes de secundaria que aportaron datos a la investigación. En ese sentido, los resultados visibilizaron el cambio de actitud, apertura de los saberes interculturales, cohesionados por la sabiduría auténtica del guía espiritual denominado Yatiri o chamán, portador de conocimientos milenarios que se ofrendan en los rituales de reciprocidad con el cosmos y la naturaleza, buscando el equilibrio de las leyes naturales. La investigación evidenció la necesidad de fortalecer los procesos de aprehensión de los ritos de gratitud a la Pachamama, que representan una parte integral de la identidad cultural. En la introducción se destaca la pluralidad de las cosmovisiones indígenas de América Latina. Nos acerca a comprender la importancia de la descolonización epistemológica de la modernidad occidental como respuesta a las diferencias ideológicas que fortalecieron la identidad cultural y el sentido de pertenencia a una cultura. En el enfoque, la esencia de este proceso investigativo es revitalizar las prácticas y conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas originarios de Bolivia, que enfrentan el desafío de promover la convivencia armónica enmarcada en la enseñanza de los valores ancestrales, de manera particular las vivencias de la cultura aymara. Las culturas andinas integran plenamente en su cotidianidad el diálogo con sus dioses tutelares a través de rituales y ceremonias de gratitud a la Pachamama, consideradas propias y sagradas en la reciprocidad. Estas prácticas ancestrales consolidaron la renovación cíclica en lo material, espiritual y bienestar de las comunidades en la preservación de valores. En el contexto educativo, el enfoque de la descolonización indígena fomentó la construcción activa de la identidad cultural con soberanía ideológica, reconociendo la necesidad de fortalecer los conocimientos de los pueblos indígenas. Sin embargo, por el asomo de la modernidad y la globalización, se vulneran los saberes ancestrales con el riesgo de ser excluidos y olvidados, lo que generó una distorsión cultural en la juventud. El objetivo de la investigación ha sido fortalecer los procesos de investigación, revalorización e interpretación de los saberes y conocimientos ancestrales para mejorar la contextualización del valor y significado de los ritos ancestrales a partir de la cosmovisión de los pueblos indígenas en estudiantes de la Ciudad del Alto, Distrito 14, como exploración educativa, como señala Chiliza en 2012, incluyendo los sistemas de conocimientos indígenas y las experiencias de vida de las comunidades históricamente colonizadas, marginadas y desposeídas. Para lo cual, la metodología empleada
permite la recopilación de la información y desarrollo del estudio de manera holística en la revitalización práctica de los saberes del contexto indígena, respetando los principios éticos de cada cultura, en colaboración espontánea de la población estudiantil y del sabio yatiri. Toda esta descripción orienta el enfoque descolonizador, no obstante, también contribuye a la producción de conocimientos académicos. Se tiene como pregunta de investigación cómo la interpretación de los saberes y conocimientos ancestrales, junto a los ritos de gratitud a la Pachamama, puede acceder en valorar el significado de las ceremonias ancestrales desde la exploración educativa que fortalezca el sentido de pertenencia social en los contextos periurbanos. Siguiendo la presentación, en la metodología, en la investigación realizada, el instrumento que más se utilizó es el cuestionario, que permitió recoger la información a través de preguntas abiertas dirigidas a un grupo de personas para su descripción y análisis, como señala Hernández y Mendoza en 2018. Fueron aplicados a 34 estudiantes con el cuestionario previamente validada por el investigador. En la guía de observaciones, aplicada en el diagnóstico, describe a través de las preguntas formuladas de acuerdo con Cortés 2018, citado por Flores 2009, la observación es el procedimiento que más utilizamos en nuestra vida cotidiana. En el enfoque investigativo de la epistemología plural como base elemental para la producción de conocimientos, citado en la Universidad Pedagógica 2022, lo descolonizador promueve la participación activa de la identidad personal en la toma de decisiones con soberanía ideológica, situando el contexto universal con la identidad propia basada en la práctica de valores desde la construcción de conocimientos y saberes. El tipo de investigación es exploratoria descriptiva, con enfoque indígena descolonizadora, citado por Chiliza 2012, que incluyen los sistemas de conocimientos indígenas y las experiencias de vida de las comunidades que han sido sometidas al pensamiento eurooccidental. También podemos citar que la investigación se realizó en la Unidad Educativa Humberto Portocarrero, ubicada en la zona Bautista Saavedra de la Ciudad del Alto, provincia Murillo del Departamento de La Paz, con una característica social del bilingüismo castellano-aymara. También apuesta al aprendizaje de nuevos idiomas en las nuevas generaciones, según las necesidades tecnológicas modernas. Además, la cosmovisión andina es parte integral de la vida de sus habitantes y está estrechamente ligada a los rituales del ciclo agrícola. La acción educativa se enmarcó en un fenómeno de impacto sociocultural. Con la información recopilada se creó una base de datos reflejada a partir del cuestionario con las preguntas estructuradas. Según Frías 2024, define, un cuestionario es una herramienta de recopilación de información, es decir, un tipo de encuestas que consiste en una serie sucesiva y organizada de preguntas. Las preguntas del cuestionario delimitaron las categorías sobre saberes, conocimientos ancestrales en el sentido de pertenencia que definieron las características del valor y significado de los ritos ancestrales en la toma de decisiones a nivel individual y comunitario. También las subcategorías rito de gratitud a la Pachamama describieron el significado de las ceremonias asociadas con la Pachamama y su impacto en la vida comunitaria y espiritual, promoviendo la comprensión intercultural que aviva la cosmovisión y la asimilación de los conocimientos ancestrales, derivando su importancia en la transmisión intergeneracional de los conocimientos ancestrales. El relato de las fuentes también revela la dualidad de creencias religiosas como obstáculo en la simbiosis de la cosmovisión de los pueblos indígenas, lo cual hacen referencias al ritual en las ocasiones que participaron los asistentes, que describen lo que vieron a sus padres o parientes en el ritual familiar u ofrenda
acudir a una persona entendida que hace la ceremonia en un lugar donde nadie se acerca y en una hora discreta cerca de la medianoche. Resultados. En este sentido, la construcción de instrumentos posibilitó la delimitación del problema y la recolección de datos, seguida de una posterior categorización y análisis de datos. Se utilizó la guía de observación con instrucciones puntuales, aprovechando la hora de entrada y recreo para la observación. Luego se tabuló de manera cualitativa las notas tomadas de acuerdo a las preguntas que se categorizaron. Los procesos de comprensión e interpretación de los saberes y conocimientos ancestrales y la revalorización de saberes a partir de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Como resultados, tenemos que en la visualización de la investigación se utilizó el cuestionario, lo cual permitió el análisis y la reflexión de los objetivos planteados mediante estrategias metodológicas enmarcadas en las directrices de la investigación. Se contempló los parámetros de la descolonización y la revalorización de la identidad cultural de las naciones y pueblos indígenas originarios de nuestro país, que en la actualidad se discute y replantea el modo de revertir los procesos que han dejado huellas en la colonización. Los estudiantes de quinto de secundaria valoraron los ritos de gratitud a la Madre Tierra, que fueron reflejados en las respuestas del cuestionario como categorías importantes. Esta percepción es rescatada de las exposiciones de recreación del ritual efectuadas en el aula, donde se sumó el porcentaje de estudiantes que conocen el significado del valor del concepto de la Pachamama y los elementos para la ritualidad que fueron utilizados en cada ceremonia. A partir de los elementos observados, se ilustraron las perspectivas y experiencias de identificar las creencias y valores y prácticas relacionadas con la Madre Tierra. Los estudiantes cuentan sus vivencias de sus comunidades de origen o contexto familiar sobre el significado de las prácticas culturales como elemento de cohesión cultural, relatadas en la exposición y recreación en el aula, sobre los rituales a la Madre Tierra, donde representaron cada uno de los actores, en particular al sabio encargado de realizar la ceremonia. Como resultado relevante, se destaca la valoración de los saberes ancestrales para la vida cotidiana como actitud personal y la apertura a otras culturas, promoviendo la interculturalidad y el sentido de pertenencia a la identidad territorial. También se identificaron los desafíos a superar, como la discriminación cultural o la resistencia de algunos por temas particulares de religiosidad o identidad. En la discusión de resultados, se constituye una fuente de construcción de conocimientos el ámbito educativo, con características particulares que reúnen el lugar, la población y las fuentes que revelan los posibles problemas que requieren ser transformadas en el proceso de intervención investigativa del siglo XXI, asociadas con la descolonización que posibilita la revalorización de los saberes y conocimientos ancestrales de la nación aymara. Por otra parte, en la investigación desarrollada en la tesis de grado Cabezas, Escalante y Escobar en 2022, resaltaron la importancia de conocer los saberes ancestrales para fortalecer la identidad cultural de los niños de 5 años en las instituciones educativas peruanas de la provincia Cuyupuquio, Ayacucho, con la finalidad de mantener una relación armónica con la naturaleza. Lo describe desde la investigación etnográfica. En el ámbito educativo boliviano, se rescató los aportes de la sistematización de experiencias educativas de Profocom, de los maestros del Distrito de Batallas del Departamento de La Paz, refiriéndose a revalorizar la huarta, ritual andino rodeado de creencias y mitos que buscan respuestas con la invocación a sus deidades.
Esta práctica fortalece la identidad cultural de los estudiantes, con la visión de articular áreas de conocimiento en torno a los saberes ancestrales y estar en armonía con la naturaleza. Fuente citado por el equipo investigador Chura, Huanca, Coa y Pachajaya en 2014. Estas investigaciones realizadas referentes a los saberes indígenas tienen una misma base que sustenta la búsqueda de interpretar y explorar los misterios de la cosmovisión andina a través de ritos a la madre tierra que funge como elemento cohesionador de una cultura. También se describe que no cualquier persona posee habilidades en esta ciencia, en la exploración y divulgación de saberes como una forma de resistencia a la colonialidad con una filosofía distinta de interpretar la realidad. En las conclusiones se destaca que el estudio realizado resalta la necesidad de conocer los procesos de comprensión e interpretación de los saberes y conocimientos ancestrales de las culturas andinas que promueven el sentido de pertenencia cultural y valoración del significado de los ritos ancestrales en la cohesión social o individual. En el contexto contemporáneo aún se enfrenta la marginación y el olvido de estos conocimientos debido a la modernidad y globalización. El enfoque decolonial es una alternativa para tomar conciencia de las perspectivas culturales hacia una identidad fortalecida con la integración de la cosmovisión andina, que revaloriza los saberes ancestrales como un recurso educativo valioso que debe ser reconocido y preservado. La experiencia vivida promueve la enseñanza y el respeto por los conocimientos ancestrales, que son transmitidos oralmente a otras generaciones como una forma de cuestionar la visión eurocéntrica. En el contexto educativo, la práctica sostenible es la revalorización de la sabiduría ancestral mediante rituales de reciprocidad con la Madre Tierra, que contribuyen al bienestar intercultural, fortaleciendo la tolerancia entre culturas, como señala Silvia Rivera en 2010. El pensamiento descolonizador nos permitirá construir esta Bolivia renovada, genuinamente multicultural y descolonizada. No obstante, acceder a la información e interpretar los saberes de la ritualidad no resultó ser fácil, debido a que existen muy pocas personas auténticas a quienes se les atribuye el título de sabio y atiri, por la información sensible que se le atribuye a su experiencia. Finalmente, los desafíos actuales en el vínculo de los cambios analizados desafía las estructuras del poder colonial en el siglo XXI. Bajo esta mirada, se percibe que la generación presente es sumamente vulnerable a la pérdida de la identidad cultural debido al desgaste y olvido de los conocimientos y saberes culturales que son absorbidos fácilmente por la modernidad. Asimismo, se recomienda asumir como una perspectiva esperanzadora de continuar con futuras investigaciones para evaluar su impacto a largo plazo. Muchas gracias.